Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hoy me permito poner las gafas, desearte primero un feliz día jueves y que esté colmado de bendiciones para ti y para todos los tuyos. Hoy jueves de un análisis sencillo que voy a hacer, pero muy importante. Quizás no sea lo cotidiano, quizás no sea lo urgente y necesario que suele asumir la mayoría de un pueblo, ¿no? Y quizás muy pocas personas, o una porción muy pequeña, se dedica a hacer lo importante y trascendente. Me voy a explicar muy bien con lo que hoy voy a tratar en este programa del jueves 18 de abril del 2024, en mi programa 879. ¿En qué nos afecta a los venezolanos el restablecimiento de las sanciones petroleras y gasíferas de los Estados Unidos a Venezuela? Vamos a hablar un detalle muy general allí, pero lo voy a mencionar. Hay otro tema tan importantísimo. En manos de una clase política se presenta el futuro de un país y los ciudadanos ¿qué? Esos son dos puntos claves que voy a tratar hoy, entre otros. Y entro en materia. El Departamento del Tesoro norteamericano de los Estados Unidos restableció las sanciones a la industria petrolera y gasífera de Venezuela. Vamos a unos detalles de ellos rápido. Y contempla lo siguiente. Esta licencia, es decir, la licencia general para Venezuela 44, establece que inclusive le da hasta el 31 de mayo de este año para que se retiren las operaciones de las que el alcance llega tal medida sancionaria. Cualquier transacción que involucre cualquier institución financiera bloqueada de conformidad con el Ejecutivo Orden 13.850, distinta al Banco Central o Banco de Venezuela Universal, queda sancionada, bloqueada. El suministro de bienes y servicios o de una inversión en una entidad ubicada en Venezuela que es propiedad o está controlada por una empresa conjunta con la entidad ubicada en Rusia, de Rusia Federal. Miren de allí donde viene el bloqueo. Todo lo que venga de Rusia que haya estado instalado aquí queda sancionada y bloqueada. Cualquier transacción relacionada con nuevas inversiones en operaciones del sector petrolero o gas en Venezuela por una persona ubicada en la Federación de Rusia o cualquier entidad propiedad o controlada por una persona ubicada en la Federación Rusa. Cualquier transacción prohibida en las subsecciones, ya numeré allí. Otro pago de facturas o bienes de servicios relacionadas con las operaciones del sector petrolero o gas de Venezuela, o la entrega de petróleo o gas de Venezuela a acreedores del gobierno venezolano, incluidos los acreedores de las entidades PDVSA, para efectos de pago de la deuda. Cualquier transacción prohibida. El desbloqueo de cualquier propiedad bloqueada conforme al BCR. A partir del 17 de abril de 2024 se restablece la licencia general número 44 de fecha 18 de octubre del 2023 y reemplaza en su totalidad la licencia número 44A. Nada en esta licencia exime a ninguna persona del cumplimiento de los requisitos de otras agencias federales, incluido el Departamento de la Oficina de Industria y Seguridad del Comercio. Me dirán, ¿y cómo se come eso? ¿Y cómo nos afecta a los venezolanos? A los que no estamos, lógicamente, a los que estamos en contra del régimen y que somos el venezolano común, que tiene que buscar cómo producir para poder mantenerse acá en Venezuela, que somos la gran mayoría de venezolanos.
Ahora bien, ya hay la experiencia de esas sanciones claras. No por el establecimiento de sanciones, Venezuela está en la crisis que se encuentra. Primero que aclaremos eso. Porque ya Venezuela venía en crisis mucho antes de que empezaran las sanciones. Ya sabíamos que la corrupción y todo el saqueo que el régimen en el tiempo del innombrable Hugo Chávez y a la llegada del usurpador de Maduro, ya esto estaba claro. Ellos, claro, ellos se defienden, los culpables de la oposición, los culpables de no sé quién, y buscan en terceros culpables sobre la misma responsabilidad que ellos han tenido sobre todas estas cosas. Ahora bien, ¿en qué en verdad nos afecta a nosotros? Estas sanciones quizás no cambian el destino todavía de Venezuela. Presionan al régimen porque incumplió nuevamente a los acuerdos, como en este caso el acuerdo de Barbados, de no permitir verdaderamente elecciones libres, porque no las van a permitir. El no permitir que participe, por ejemplo, una María Corina, porque ellos saben que María Corina les ganaría totalmente. El no permitir que realmente en Venezuela se restablezca una democracia, porque todos sabemos que el régimen está preso en Venezuela, cada día se está aislando más y radicalizándose más. Ellos vienen y dicen, como las bufonadas, Maduro, bueno, dice bien claro, no necesitamos de la licencia para producir, es lo que dice Maduro y su combo. Ellos están acostumbrados a eso, porque ellos están claros, y lo he dicho muchas veces, que ellos ya tienen dinero procedente del narcotráfico, del terrorismo, de las negociaciones que han hecho, de los que se han saqueado a Venezuela, miles de millones de dólares. Ellos tienen recursos para vivir tranquilos. Y a un pueblo que reciba las migajas conforme a lo que pueda entrar. Por eso que le dice que él no le afecta. Y su cara va bien lavada, bueno, ustedes son los culpables, los yanquis, pero resulta que ellos no están pensando ni piensan en el pueblo venezolano. Ellos no piensan en la crisis eléctrica, en el problema del agua, el problema del desempleo, la improductividad. Son puro bla bla, mentiras y mentiras y mentiras, acciones, programas y tal. Y a la final los venezolanos nos beneficiamos en eso. E inclusive la Chevron, que pudiera que se le extienda y siga operaciones en Venezuela. ¿En qué nos ha beneficiado la Chevron a nosotros los venezolanos? O ninguna de las empresas que ya estaban exportando acá. Nada. La Chevron se cobró sus 4.200 millones de dólares que le tenían deudado, ya él se cobró. Y Estados Unidos va a mantenerla allí. ¿Por qué? Porque la manera de mantenerla es tener ellos presencia para evitar que otros países puedan penetrar en Venezuela. Eso lo sabemos, eso es parte del mercado. Ahora, repito, ¿en qué nos beneficia o en qué nos afecta, mejor dicho, estas sanciones a nosotros? La improductividad del país, el país está paralizado. Hay una economía ficticia que anda por allí, bajo subterránea, como lo llaman por allí, con lavados de dinero y un circulante que no está produciendo el Banco Central, con unos dólares que cuando tú lo tocas ya se rompen, que es lo único que se mueve, porque ellos no producen dólares. Todo viene, ya sabemos por dónde. Y ahí con eso, y más las remesas y las ayudas que vienen de afuera, eso es lo que mantiene más o menos el movimiento en un pueblo. Pero el grueso realmente de producción que debería ser, porque esto tiene que bajar, va a bajar, si hay escasos 700.000 barriles diarios que se estaban explotando, pues esto va a bajar lógicamente, y van a ser mucho menos. El presupuesto estimado por el régimen para el 2024, que está en curso, era por el orden de 25.000 millones de dólares. Bueno, lo que se robaron Tarek Al-Sami y todos esos bandidos. Pero que era el presupuesto de un año. Pues no hay posibilidad para el 2025 en cubrir el presupuesto del gasto público y el gasto que corresponde para mantener un país que se movilice para el 2024. Y todo va a ser excusa ahora, nuevamente, que fueron las sanciones, vienen elecciones, promesas van, promesas vienen, y entonces corramos la broncha para el 2025. Que a partir de ese momento sí se van a resolver los problemas en Venezuela. Entonces, en ese marco de mentiras que muchos caen y no despiertan,
Las sanciones sí tienen peso para todos y cada uno de nosotros. Pero las sanciones no es porque ha sido pedida por nosotros, no. Es que el régimen se las ha ganado por incumplido, por falso. Y nos afectan, desde luego, porque el régimen de ahí se agarra para decir que no resuelve las condiciones sociales o el problema venezolano de casi 900 días sin aumentos salariales, etcétera, dignos. Entonces, de ahí se agarra. No tenemos recursos para eso, pero recursos para perseguir a quienes pensamos distinto, eso sí lo tienen. Eso sí. Y ahí es por eso que sí tiene peso sobre ellos, aunque ustedes no lo crean. No cambiará el sistema, pero sí tiene peso sobre ellos. Ellos hacen de la boca para afuera hacer bulla de machos machotes, porque yo vengo diciéndolo que a ellos no se les puede tratar como una organización política, es una organización criminal, pero hay quienes se empeñan en tratarlos con carácter político para salir de ello. Y siguen cometiendo los mismos errores y por eso están allí. Los ciudadanos, el pueblo venezolano en general, sigo y me insistiré en la gran construcción del gran tejido social, porque somos la fuerza. Ayer María Corina envió un mensaje importantísimo, que muchos no lo han captado. Mientras que la PUC se reunía en la plataforma esa unitaria, se reunía con el Rosales, y hasta inclusive se apareció Márquez como candidatos o salvadores, o no sé cómo llamarlo. Ninguno de los dos son garantías para poder cambiar el país en nada. Pero lo más grave ahora, y lo veía ahí en la mesa esa, la foto que subieron, que ninguno de los que están sentados allí, y lo digo con toda responsabilidad, son garantes del cambio de este país. Porque muchos de ellos han sido corresponsables de que esto haya llegado aquí. Acompañaron el interinato, nunca lo criticaron, comieron de él. El G4 hizo lo que hizo, ya saben, pérdida de monómeros, etcétera, todo lo demás, ayudas humanitarias. Y ahora se sientan en una mesa como los salvadores. Alomar Barbosa, aquí tengo documentos firmados. Cuando era presidente de la Asamblea Nacional, cuántas cosas no le planteé para evitar muchos de estos casos, inclusive que llegara al interinato y que se dieran salida en el juicio que se le dio a Maduro, que se le condenó a 18 años 3 meses por el TCJ legítimo en el exilio, hoy en ausencia, porque no quiere contestar cosas. Pero acabado por la misma clase política, ¿no?, que hoy está negociando para ponerse de acuerdo. Ellos acabaron con el TCJ legítimo y acabaron con la voluntad de 7.600.000 venezolanos que decidimos que había que cambiar el TCJ. Acabaron con la voluntad de 7.600.000 venezolanos que exigimos que se cambiara el CNE y que no se nombró por Manuel Rosales al sacar los 3 miembros de su organización para que no hubiera quórum. Pues que eso se olvidó, ya se olvidó. Muchos de los que están allí sentados en esa mesa hablando para tratar de llegar a acuerdos es la misma clase política que no ha permitido cambio en este país. Y los ciudadanos, sumergidos en un nivel de sumisión tan grande, siguen permitiendo eso. Y digo siguen permitiendo porque yo más seguiré manteniendo la voz que mantengo a través de tu canal, que te invito a que te suscribas cada día más y te coloques del lado correcto de la historia. Alguien me preguntó, ¿y a quién reclamamos? ¿Y a quién es? ¿Qué mejor mecanismo de esto de que levantes la voz y que delante de tus vecinos y de tus compañeros empiecen a tomar control de la situación del país? No podemos seguir dándole y dejando en las manos de los insensatos. Como dice una parábola de la Biblia, la parábola de las viudas, de las 10 vírgenes. Pues no puede ser de los insensatos que no fueron cuidadosos de tener el aceite para hacer luz. Ponte del lado de las vírgenes que tenemos realmente la precaución y vamos a entrar en el proceso de transformación del país de la mano de Dios, porque hemos sido previsivos y actuaron a tiempo. Eso nos corresponde a ti y a mí de forma sensata y no permitir que se siga huyendo gente.
Estamos a la vuelta del sainete electoral previsto por el régimen. Y ahora es que decida un sector político, un sector, por quién o quién va a encabezar. Mientras tanto que más de 600.000 jóvenes se inscribieron en el RED con el deseo de participar para cambiar la historia por la vía electoral de este país. Los van a decepcionar también, aparte de los millones que participaron en la famosa primaria, o el grueso del pueblo venezolano que quiere buscar la vía que sea necesaria para poder salir de esta crisis. Y que un grupo decida y tenga en vilo qué es lo que va a pasar, mientras que el régimen se bufa y se goza de ello. María Corina había un mensaje ayer, mientras que habían reunidos entre cuatro paredes de una oficina, el grupo, María Corina estaba en la calle identificándose con un pueblo y despertando la emoción de un pueblo que quiere verdadero cambio, transformación y libertad de un país. Estos acostumbrados al negocio. Y mañana le van a echar la culpa a María Corina, que fue por culpa de ella, que esto pasó, que no había acuerdo, ¿no? Cuando yo vi parecer a Enrique Márquez en esa reunión, ahora, cuando él no ha sido nunca miembro de la plataforma unitaria, o de ellos, vamos a decirlo así, que estaba bien retirado de ellos, iba a aparecerse como si nada, y le dan entrada, pero Enrique no participó en las primarias. Manuel Rosales no participó en las primarias. Es decir, ellos se van a bufar de la mayoría que votó allí, que no era de los partidos políticos, lo he dicho muchas veces. Y lo he repetido, pero en cantidad de veces. Quienes participaron en las primarias eran más del ciudadano común que votó en contra, para elegir un candidato, en este caso una candidata, en contra del régimen de Maduro y en contra del G4 y los partidos tradicionales corresponsables de esta desgracia. Pero eso le molesta a muchos. Pues yo quiero decirte que aunque te moleste, esa es una verdad y no se puede tapar con el dedo. Y miren lo siguiente. El coronel Marino Lugo, ese corrupto que era el gerente de mercadeo de PDVSA, que se prestó a la corrupción con Tarek El-Alzani. Algo pasó que no quieren soltar, como siempre, que fue en el momento que había sido interrogado por funcionarios del DGCIN, casualmente junto antes de que estaba ese proceso, el hombre se ahorca, se suicida, como dicen. Qué casualidad, me hace recordar de Fernando Albán, aquel que lo tiraron por la ventana, ¿se acuerdan? Qué casualidad. Lo callaron, porque ese puesto importantísimo que tenía el Marino Lugo con relación al mercadeo era el que negociaba. Y ese hombre sabe mucho, donde no solamente Tarek El-Alzani, lo que ruedan Tarek El-Alzani, sino otros del régimen que estaban vinculados, inclusive a Maduro y a todo esto, que tenían su partecita allí. Y ese hombre no podía seguir estando porque podía hablar mucho. Ahí les dejo. Luis Fernando Butufet, yerno del alcalde Antonio Ledesma, se declaró culpable de los cargos de lavado de dólares por la trama también de la corrupción de PDVSA, poco antes que esto. Butufet es esposo de Antonieta Ledesma Capriles, hija de Antonio Ledesma. Él pertenece a una red de corrupción entre el 2014 y 2018, que solamente él con Rafael Steinman, nada más y nada menos que blanquearon cerca de 1.200 millones de dólares. El pajarito. Él se había declarado inocente, negoció ahora y bueno, se cambiaron todo el destino del tema del juicio y ahora sí se echó la culpa. Vamos a ver si señaló a otros, ¿no?, de PDVSA. Pero haber blanqueado 1.200 millones de dólares, no creo que ellos dos. Hay otros más metidos en esto. Y eso se puede esconder una tos, no es fácil. Y esconder esto mucho menos. Y que nadie sabía, tampoco. Y su círculo cercano, menos. Porque no son dos lochas. Con 1.200 millones de dólares, ¿cuántos problemas se resuelven en Venezuela?
muchos. Y si a eso acumulamos toda la trama de más de 1.200 billones que se han robado desde el innombrable Hugo Chávez hasta Maduro, que han saqueado y ahora quiere decir que son las sanciones de los culpables, eso sí nos ha padecido los venezolanos y que ha obligado a casi 8 millones de venezolanos que estén afuera y que van buscando de que más de millones se sigan yendo del país. Eso no lo podemos callar. Y aquí nadie se puede lavar la mano. Eso hay que decirlo con nombres y apellidos. Porque la corresponsabilidad también tiene que juzgarse. Ahí les dejo también ese. Lo cierto es que termino el programa con la inquietud. Hoy estoy preocupado. A pesar que soy un hombre de fe y sé que siempre me ha motivado el deseo de que salgamos adelante, que el venezolano salga adelante, pero hoy estoy preocupado. Estoy preocupado porque no es bueno que el venezolano se quede callado. Estoy preocupado por ti, por mí. Estoy preocupado porque todos estamos esperando en verdad la acción judicial internacional, la CPI y otras acciones contundentes ya después de estas sanciones inclusive. Pero el régimen va a buscar radicalizarse y cerrarse más en Venezuela. Pero si nosotros no motivamos a la población y la vemos indiferente, que se suspenden el servicio eléctrico y se quedan callados. Suspenden todo esto y nadie dice nada. Llegó ya nos restablecieron y nos tienen con esa política de Estado de acabarnos poco a poco para fastidiarse y que te puedas ir. Y no respetan enfermos en hospitales, no enfermos en sus casas, niños. No, a ellos no les interesa eso. El régimen ya sabemos que a qué se la juega, peor que a Cuba inclusive, y nosotros callados. Me refiero callados a aquellos que no quieren avanzar en decir nada a través de todo esto. Largo proceso de hombres caídos contra los cuales son pocos, tremendamente pocos, quienes puedan arrojar la primera piedra. Nuestra historia reclama una profunda y centrada meditación. Panteón de estatuas mutiladas o descabezadas es el de nuestro pasado político y ofrece temas de valor extraordinario. Sin embargo, queda el reencuentro de los personajes históricos de muchos nombres con fuerza y eficacia para hacernos ver cómo no es ley obligada el conformismo pregonado por agorreros de la dictadura. Cierto que hombres llamados por su altitud moral, por su cultura intelectual, por su posición social, por su prestigio universitario, han traicionado por acción u omisión las generaciones que esperaron de ellos el ejemplo decoroso y altivo de cuya repetición y difusión si hubiera salvado la República. También la historia ofrece nombres que, probando la posibilidad de la conducta contraria, son testimonio de la perdurabilidad fecunda de los ideales desamparados. Ahí te la dejo. Más claro, imposible. Reflexiona en el día de hoy. Reencuéntrate contigo y con esta hermosa nación. No seas de esto olvidado y desamparado. Al contrario, a pesar de que nos han traicionado, la historia representa algo grande para nosotros. El espíritu libertario del libertador y el espíritu de lucha del hombre de hoy para garantizarle el futuro para el hombre de mañana. Y te corresponde ahí a ti el papel protagónico de esta historia. Recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Justicia y libertad, Venezuela. Levántate, levántate, pueblo, levántate. Te corresponde garantizar el futuro de los tuyos y de este gran país, pero la responsabilidad es tuya.